Así que vamos sin más, vamos a ir buscando la escritura. Vamos a estar basando esta palabra en Juan capítulo 20, los versos 26 al 29. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe, sino creyente. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos, bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen. Únete conmigo en esta mañana en oración para que esta palabra sea dirigida a nuestros corazones conforme la voluntad del Padre. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos otorgas para compartir el pan de vida, la palabra de Cristo. Permite que la podamos expresar conforme tu voluntad, Señor, que la misma hoy produzca fruto en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que la misma hoy nos fortalezca, nos edifique, que la misma hoy nos revela a Cristo y que la misma hoy derribe toda barrera de incredulidad en el nombre de Cristo Jesús. Asístenos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. He titulado esta palabra, no seas incrédulo, sino creyente. El escritor Lucas, en su libro de Hechos, en el capítulo 1, el verso 3, dice que Jesús, después de haber muerto, después de padecer la muerte y haber resucitado, se le presentó a los discípulos dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y así en diferentes ocasiones Jesús se le apareció a los discípulos de tal manera que pudieran tener la seguridad de que Jesús cumple su palabra. Él había dicho que iba a resucitar al tercer día y efectivamente así lo hizo. De que Jesús es el Hijo de Dios y de que Jesús estaba vivo porque venció la muerte. Porque si solamente Jesús hubiese dejado el sepulcro vacío tal como lo encontraron Pedro y Juan y no se les hubiera aparecido en persona ni compartido con ellos, realmente sería improbable que los discípulos hubieran creído con certeza que Jesús había resucitado y más aún que se aventuraran a predicar el Evangelio teniendo la duda si Jesús, si Cristo había resucitado o no. Sin embargo, Jesús le dio pruebas convincentes a tal punto que cuando ellos en el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, inmediatamente comenzaron a predicar el mensaje del Evangelio. Y este mensaje que ellos predicaban precisamente se centraba en el Cristo resucitado, el cual ellos habían visto, con el cual ellos
habían compartido y del cual no tenían duda. Así que empezaron a predicar de ese Cristo que estaba vivo. Y la primera aparición que Jesús le hace a sus discípulos, y es ya entrando, ¿verdad?, en esta palabra, en esta mañana aquí en Juan capítulo 20. La primera aparición que Jesús le hace a los discípulos se las hace el primer día en que Él resucita. En horas de la tarde Jesús se le aparece a los discípulos. Sin embargo, un dato curioso es que en esa primera aparición de Jesús a los discípulos faltaba un discípulo, el discípulo Tomás. Y cuando Tomás vuelve a reunirse con los discípulos, estos le testifican a Tomás y le dicen: hemos visto al Señor. Sin embargo, Tomás no le creyó a los discípulos. Él dice: mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en sus marcas y mi mano en su costado, no le creeré. Eso fue lo que dijo Tomás. Y Tomás es muy representativo de muchos creyentes. Fíjate que Tomás no estaba con los demás discípulos cuando se aparece Jesús. Y hay creyentes que muchas veces no están cuando deberían estar. Por eso a veces pierden lo que el Señor quiere ministrar a sus vidas. Y hay creyentes que nunca creen. Hay creyentes que, bueno, no sé si llamarlos creyentes porque realmente necesitan ver para creer, pero hay muchos cristianos que muchas veces no creen. Así que Tomás se queda incrédulo. Y es interesante porque estos discípulos han visto a Jesús, no tenían razones para mentirle a Tomás. Sin embargo, Tomás no les cree. ¿Qué sucede? Una semana más tarde, nos dice la Escritura, Juan 20:26, están nuevamente reunidos los discípulos en la casa, pero esta vez Tomás está con ellos. Y la Biblia dice que las puertas están cerradas, y sin embargo, aunque las puertas están cerradas, Jesús entra y se pone en medio de ellos y los saluda: la paz sea con ustedes. Pero en esta ocasión que Jesús se le aparece, parece que Jesús tenía en su agenda trabajar con la incredulidad de Tomás. Jesús le dice a Tomás, verso 27 del capítulo 20 de Juan: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. No seas incrédulo, sino sé un creyente. Ahora me detengo aquí un momento y te hago una pregunta. ¿Quién le dijo a Jesús? ¿Quién le contó a Jesús acerca del incrédulo Tomás y de lo que él había dicho? ¿Quién le fue con el chisme a Jesús? Pues nadie, amado hermano. ¿Por qué? Porque el Jesús resucitado y glorificado ya no tenía las limitaciones de un cuerpo mortal. Es interesante porque tenía un cuerpo que se podía palpar, se podía tocar, y sin embargo no estaba limitado por lo físico. Ustedes ven como dice la Escritura, que estando las puertas cerradas, los discípulos a puertas cerradas, Jesús viene y pasa como si nadie se presenta delante de ellos. Así que sus atributos eternos, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia ya no estaban limitados por un cuerpo mortal. Por lo tanto, Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Y creo que es importante en esta mañana destacar esto de este relato. Es importante saber que Jesús lo conoce todo de mí.
que Jesús lo conoce todo de ti, que nada escapa a su conocimiento, Él lo sabe todo. En Apocalipsis Juan lo describe como aquel que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. Y esos ojos escudriñan todo lo que somos, todo en nuestra vida. Pero no es para tener miedo o avergonzarnos, es bueno saber que Jesús lo sabe todo de nosotros y que aún así nos sigue amando. Jesús conocía de la incredulidad de Tomás, porque Él lo sabe todo. Y Jesús conoce cuando tenemos temores, cuando tenemos dudas, cuando incluso a veces somos incrédulos, cuando no creemos su palabra. Sin embargo, con todo y eso, y a pesar de nosotros y a pesar de lo imperfecto que somos, y de que Él conoce cada detalle de nuestro ser, Él nos sigue amando. El salmista David se maravillaba en el Salmo 139, 6 ante este conocimiento de Dios, y él decía: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, rebasa mi comprensión, es tan sublime que no puedo entenderlo. ¿Cómo es que me conoces tan bien? Y a pesar de todo, me sigues amando. Tomás manifestó un corazón incrédulo. Jesús le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Y Jesús, conociendo la incredulidad de este discípulo, de este apóstol, viene a confrontar a Tomás con su incredulidad. ¿Qué es incredulidad, amado hermano? Incredulidad en su sentido más sencillo es no creer. Se refiere a la falta de fe, de creencia o de confianza en algo o en alguien. Cuando somos incrédulos decimos que no puedo creer. Y la incredulidad muchas veces puede manifestarse como una duda persistente, puede manifestarse como una resistencia a aceptar verdades o hechos que se consideran no probados. O incredulidad simplemente puede ser la ausencia de convicción en las cosas espirituales. Fíjate que Tomás no creyó al testimonio de sus compañeros apóstoles. Y sus compañeros apóstoles, ¿verdad?, no tenían razones para mentirle. Así que, ¿por qué Tomás no creyó el testimonio de los apóstoles? Porque ¿sabes qué? A veces la incredulidad no siempre tiene que ver con la falta de evidencia o de testimonios. Simplemente tiene que ver con la dureza del corazón. Por eso la incredulidad muchas veces es un asunto de carácter espiritual. Es un asunto del corazón. La Biblia dice que no hay perro ciego que el que no quiera ver, que el que teniendo vista no quiera ver. Y de eso se trata la incredulidad. No tanto de la falta de evidencia o de pruebas, sino de una obstinación, de una dureza de corazón, de ese corazón que dice: no voy a creer por las razones que sea. Por eso el escritor de Hebreos nos dice que nos cuidemos de un corazón incrédulo. Hebreos 3:12. La incredulidad a menudo se relaciona con la falta de fe en Dios, en sus promesas, en sus obras, lo cual en la vida del creyente muchas veces representa un obstáculo para su vida espiritual y para su relación con Dios. Y la incredulidad a veces suele ser desafiante,
Porque una semana antes de que Jesús se manifestara nuevamente a los discípulos y confrontara a Tomás, Tomás se había llenado su boca y había expresado que si él no veía las marcas de los clavos en las manos de Jesús y metía su dedo ahí y su mano en el costado, él no creería. Y esto se parece a muchas personas que no quieren creer el testimonio de la palabra y están pidiendo unas pruebas, muchas veces físicas, y dicen de esta misma manera: si yo no lo viere, yo no voy a creer. Si él es real, porque yo no lo puedo ver. Y esa es la incredulidad, esa que crea grandes barreras entre el ser humano y Dios. Y esa que a veces a los creyentes, cuando le damos lugar, nos obstaculiza en nuestra relación con Dios. Hay diferentes tipos de personas que no creen. Está, por ejemplo, el racionalista. El racionalista basa sus creencias solo en la razón, en la evidencia empírica, la evidencia lógica, y echa a un lado todo aquello que él no pueda verificar en el laboratorio, todo aquello que no pueda verificar de forma científica. Pero la realidad es que en la vida hay muchas cosas que tú no las puedes medir científicamente. Está la persona que es escéptica. El escéptico duda de todo y de todos. Pero también están, y en este tercer grupo creo que caen una gran cantidad de personas, los que han sufrido una desilusión o un engaño, y estas experiencias los han llevado a la desconfianza, a la incredulidad. Y me parece que ese es el mayor grupo de personas que muchas veces manifiestan incredulidad por las experiencias negativas que han vivido. Y hay personas que hoy en día no creen en Dios por una mala experiencia que inclusive tuvieron en la iglesia. Hay personas que hoy no quieren saber de la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas que se supone que fueran representantes de Dios realmente no le dieron un testimonio de vida correcto, un testimonio de vida de lo que realmente es Dios. Y lamentablemente hoy en día están sumidos en la incredulidad. Jesús le responde a Tomás exactamente conforme las palabras que el mismo Tomás había expresado. Este debe ser triste y en cierto sentido avergonzador, porque Jesús se le acerca a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Ante esto, Tomás prácticamente se queda sin palabras y le dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: por cuanto has visto, has creído. Pero dichosos los que no han visto y sin embargo creen. ¿Sabes qué? Esa bienaventuranza, esa dicha nos corresponde a nosotros. Somos bienaventurados porque, aunque no hemos visto, hemos creído. Ahora, quiero decirte algo en esta mañana. El que no hayamos visto no significa que nuestra fe sea ciega o sin fundamento, porque aquí es donde se equivocan muchas personas. Creemos porque tenemos el testimonio. Es decir, tenemos razones para creer en Cristo, para creer en lo que creemos. Y hay muchas razones para creer.
Por ejemplo, creemos por el testimonio histórico. Lucas decía en su capítulo 1, verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, hay un fundamento histórico. Jesús fue una persona real. Los discípulos, todo lo que vemos, amén, en los evangelios, amén, tiene una base histórica. No es una ficción, no es un invento, no es una leyenda. Pero no solamente tenemos el testimonio histórico, ligado a eso está el testimonio de la palabra de Dios. El testimonio de aquellos que compartieron con Cristo. Fíjate que los apóstoles le dieron testimonio a Tomás de lo que habían visto, de lo que era real, mas él no les creyó. Y en la palabra de Dios tenemos precisamente el testimonio de aquellos que compartieron con él, de aquellos que vieron al Cristo resucitado, de aquellos que los conocieron. Y sin embargo, hoy en día muchas personas no creen. Jesús dijo en Juan 5:39, hablando del testimonio de la Escritura, que las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Ahí está el testimonio de Cristo. Juan en su primera epístola, en el capítulo 1, los versos 1 al 3, él dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Eso testificamos y eso os anunciamos. Así que tenemos el testimonio de la palabra de aquellos que fueron testigos. Sin embargo, muchos como Tomás no quieren creer hasta que no vean. Pero Jesucristo dice: bienaventurados los que han creído sin ver. Tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Tenemos en nosotros la convicción de la realidad de Cristo en nuestras vidas. No es meramente un convencimiento intelectual. No es solamente un convencimiento de que tengo las evidencias intelectuales para creerlo. Es que el Espíritu nos ha revelado a Cristo. Y puedo tener todas las evidencias intelectuales. Y hay muchas personas que tienen la evidencia intelectual, sin embargo, hasta que Cristo no les sea revelado, no cobran esa conciencia en sus vidas y no viene esa realidad en sus vidas de Cristo Jesús. Jesús decía que el Espíritu da vida, la carne no aprovecha para nada, pero las palabras, las cuales yo les he hablado, son espíritu y son vida. Cuando la palabra de Dios se predica, no pretende traer a tu vida un convencimiento intelectual. No intenta convencerte intelectualmente. La palabra es una semilla de vida y de poder. Y cuando se predica con la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma esa palabra y la hace producir. De tal manera que la persona más endurecida y tal vez con los argumentos más contrarios es desarmado, porque no es desarmado con argumentos humanos, es desarmado con la revelación de Cristo, con la convicción que produce el Espíritu Santo. Tómate un Pablo, un Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que en su mente tenía tantos argumentos para odiar a los cristianos al punto de perseguirlos.
porque él entendía que él estaba en lo correcto. Hasta el día que Cristo lo desarmó. Hasta el día que Cristo se le reveló. Aleluya. Porque cuando Cristo se revela, amén, la incredulidad tiene que ceder. Los argumentos se hacen añicos ante la vida manifiesta de Cristo. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Por eso nosotros predicamos la palabra. Sembramos la semilla no para entrar en discusiones, no para entrar en peleas. Nosotros sembramos la palabra. Y aquella que cae en buena tierra, el Espíritu de Dios, amén, hará que germine. El Espíritu Santo trae convicción. Revela al hombre la necesidad. Por eso en el Evangelio no se trata de nosotros. No se trata de una empresa humana. Se trata de una empresa divina. Y tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. De que Jesús es el Hijo de Dios. De que ahora somos hijos de Dios. De que ahora somos salvos. Y es una seguridad interna que nada te la puede robar. Y sabes que finalmente también tenemos el testimonio de nuestra experiencia de salvación. Esa experiencia que nadie te puede robar. Alguien podrá decir, no, pero es que eso es algo subjetivo. No, no es algo subjetivo. Es lo que produce Cristo en nosotros. El salmista decía en el Salmo 34:8, gustad y ved que el Señor es bueno, dichoso el que confía en Él. El problema es que las personas no aceptan la invitación, ni siquiera se dan la oportunidad de gustar, de probar, rechazan. Pedro, en un momento dado, es confrontado por el Señor y Jesús le dice, ¿te quieres ir tú también? Y Pedro le contesta, ¿a quién iremos? Si tú solamente tienes palabras de vida eterna. Porque cuando gustamos del don de Dios, cuando gustamos de la fuente de vida, cuando hemos gustado esta relación con Dios, esta salvación, no podemos ir a otro lugar, no tenemos a dónde más ir, porque hemos conocido la fuente inagotable. Ya no queremos volver al pozo. Sin embargo, el incrédulo, el hombre natural, no cree. Porque de hecho la Escritura dice que el que no tiene el Espíritu, que es el hombre natural, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso hay tantas personas que critican, que hablan, que juzgan, son como Saulo de Tarso que persiguen, no pueden entenderlo porque son cosas que hay que discernirlas espiritualmente, y para discernirlas espiritualmente hay que nacer de nuevo. Y la Biblia habla precisamente de la incredulidad y por qué esta opera en los seres humanos. El apóstol Pablo nos decía en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que las tinieblas, el enemigo está operando y ciega el entendimiento de los incrédulos, de los que todavía no han creído, para que ese evangelio glorioso, esa luz maravillosa de Cristo pueda resplandecer en sus vidas. Pero la palabra también dice, 2 Corintios 4:6, que Dios ordena que la luz resplandezca en las tinieblas.
Por lo tanto, las tinieblas no prevalecerán para siempre en tu vida. Las tinieblas no prevalecerán para siempre en el incrédulo o en el que se hace duro. La Biblia dice que Dios hace brillar su luz en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Cuando Dios dice, sea la luz en tu vida, las tinieblas tienen tu vida. Intentarás resistirte. Intentarás resistirlo. Pero ¿quién puede resistir el amor de Dios? ¿Quién puede resistir el amor de Dios? Ahora, amados, somos creyentes. Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. La Escritura nos dice que el justo por la fe vivirá. La Escritura nos dice que andamos por fe y no por vista, pero por una fe que tiene un fundamento y un testimonio, como ya te dije anteriormente. Entonces somos cristianos, somos seguidores de Cristo, somos discípulos, somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad, pero también somos creyentes. Somos creyentes, es decir, somos hombres y mujeres de fe. Creemos en Cristo. Pero ¿sabes qué? Eso no se queda ahí. Porque no es solamente creer en Él. Porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces deberíamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Le creo a Él? ¿Le creo a su palabra? ¿Creo en su provisión en Cristo? ¿Creo en la suficiencia de su gracia? ¿Creo lo que Él dice de mí? ¿Le creo a sus promesas? ¿Creo que la obra que Cristo hizo fue perfecta? ¿Creo que su justicia me cubre y que ahora soy justicia de Dios en Cristo Jesús? Porque creemos en Cristo, pero muchas veces no creemos lo que Él dice de nosotros. Y esto es importante porque podemos caer en una especie de incredulidad velada. Pablo decía, porque yo sé en quién he creído, segunda de Timoteo 1:12. En otras palabras, Pablo decía, yo le he conocido y sé que Él es digno de confianza. Sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. Amén. Es importante saber en quién hemos creído. Saber en quién hemos creído es conocerlo. Conocerlo personalmente. No de referencias, no de oídas. Eso es lo que le hace falta a muchas personas, conocerlo personalmente. Hay personas que lo conocen de oídas. Hay personas que conocen a un Dios de referencia. Hay personas que conocen a un Dios por los escándalos en las iglesias y las cosas, los errores y las cosas que a veces se cometen mal. Y ponen eso de excusa. Siempre hay una excusa. Pero yo te reto en esta mañana que tú vengas a Él y le digas, quiero conocerte personalmente. No a través de los filtros, no a través de las cosas que me han dicho negativas. Eso le pasó a Pablo nuevamente, vuelvo solo de Tarso. Tantos pensamientos negativos que tenía Saulo. Y Jesús le dice, a mí es quien tú estás persiguiendo. Él estaba persiguiendo a los cristianos y Jesús le dice, a mí es a quien estás persiguiendo.
Hay muchas personas que creen que persiguen a los cristianos o que se meten con los cristianos. Es al Señor, es con Cristo quien te estás metiendo. Yo sé en quién he creído. Fíjate, compara esa expresión de Pablo de seguridad, de convicción, de confianza versus las expresiones de Tomás. No, si yo no lo veo, si yo no veo sus heridas, si yo no lo toco, ¿sabes? Tomás fue atrevido. Yo tengo que meter mis dedos en sus heridas, y yo creo que cuando Jesús se manifiesta a él, lo menos que le quedaron ganas fue de hacer lo que había dicho. Yo me imagino que tal vez Tomás en su mente habrá dicho, pero qué tonto he sido. O en palabras más de acá, qué estúpido he sido. Por no creer. Pero Pablo acá, con toda confianza y toda convicción, dice, yo sé en quién he creído. No seas incrédulo, sino creyente. Mira, amados hermanos, la fe no es algo para obtener cosas de manera mágica. La fe no es para manipular a Dios. De hecho, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es la fe de obtener cosas materiales. No es la fe de obtener caprichos, no. La fe es la confianza en lo que Dios dice. Lo que Dios dice representa su carácter. La fe es una relación viva con Él. La fe cree a Dios y a su Hijo Cristo. La fe es una vivencia, una confianza personal en Él día a día, que se fundamenta en la todosuficiencia gracia de Dios, que se fundamenta en todo lo que Dios ha provisto para nosotros, que se fundamenta en su Hijo Cristo. Una de las cosas que nos enseña la palabra en esta mañana, cuando Jesús se le acerca a Tomás, es que Él lo sabe todo y ya lo habíamos comentado. Pero creo que el saber que Él nos conoce, que Él lo sabe todo de nosotros, que incluso Jesús dice que cada cabello, cada pelo de nuestra cabeza está contado. Nos dice que siempre estamos en su mente. Y vuelvo y digo, como decía el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Pero significa que le importamos tanto, y yo creo que este conocimiento, ¿verdad? El saber que Él nos conoce a detalle, que nada escapa, aún lo más insignificante, es algo que debe fortalecer nuestra fe. Porque nosotros nos preocupamos tanto de tantas cosas y no vemos a veces no vemos cosas que queremos ver o que sucedan. Y ahí es donde vienen las dudas y tal vez hasta llegar al punto de la incredulidad en algunos casos. Y empezamos a hacernos tantas conjeturas acerca de Dios, acerca de lo que está pasando. Pero al ver cómo Jesús trata con la incredulidad de Tomás, me hace ver de que Jesús me conoce. Conoce mis virtudes y conoce también mis debilidades. Y que está presto para llevarme a la fortaleza, que está presto para llevarme a la madurez, que está presto para
para guiarme, que está presto para sacarme de la incredulidad a la fe, que está presto para hacerme crecer, que está presto para llevarme en el camino, que conoce tus dudas, tu incredulidad, tus debilidades, tus desilusiones. Él te conoce, Él te ama y Él es poderoso para completar la obra que ha comenzado en ti. Entonces cada día debemos procurar conocerlo más. Y conocerlo cada día más fortalece nuestra fe. Y en esta mañana quiero terminar con unos consejos o una exhortación para desarrollar y mantener una fe fuerte. Lo primero que te tengo que decir es: exponte continuamente a la palabra de Dios. Recuerda que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segundo, actúa de acuerdo con la fe, ya que la fe sin obras es muerta. Tercero, mantén una relación íntima y creciente con Dios a través de la oración. La oración es comunicación con Dios, es comunión con Dios. No es solamente pedir cosas, no, la oración es amistad con Dios. Cuarto, identifica y resiste el miedo, la duda, la influencia negativa, porque todas estas cosas vienen a robar nuestra fe y nuestra confianza. Quinto, controla tus pensamientos, alineándolos a la verdad de la palabra de Dios. Lleva cautivo todo argumento, todo pensamiento contrario a la obediencia de la palabra de Dios. El enemigo le encanta intentar controlarnos a través de pensamientos. Él intenta programarnos a través de pensamientos. Pero nosotros seguimos el consejo de Pablo. Cada día nos renovamos en el espíritu de nuestro entendimiento. No nos conformamos a este mundo, no nos conformamos a los argumentos de este mundo, sino que nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Enfócate consistentemente en Jesús. A eso se refiere la Biblia cuando dice: puesto los ojos en Jesús. Enfócate consistentemente en Jesús. Pon tu mira en las promesas de Dios, no en las circunstancias negativas o en las experiencias pasadas. Cuando nos sanamos de las experiencias pasadas, nos resultan en un lastre, en una carga que nos lleva siempre hacia atrás. No podemos seguir con ese lastre, no podemos seguir con esa carga de experiencias pasadas. Y finalmente, rodéate de personas que te nutran y te fortalezcan tu fe. Personas espirituales, creyentes que amen a Cristo, que nutran y fortalezcan tu fe, no que te inflen artificialmente, no que traten de inflar en ti una fe fingida, sino una fe en Cristo Jesús. Cierro con este verso en esta mañana. La primera epístola de Juan, capítulo 5, los versos 4 a 5, dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Y cómo se manifiesta esta fe? Bueno,
Juan pregunta y dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. A Satanás odia que el mundo pueda creer que Jesús es el Hijo de Dios. Porque cuando creemos de corazón que Jesús es el Hijo de Dios, abre la puerta para que seamos salvos. Abre la puerta para que seamos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y abre la puerta para que ya no seamos incrédulos, sino creyentes. Somos creyentes en Cristo Jesús. En esta mañana le damos gracias al Señor por esta palabra, creyendo que esta estimula y fortalece tu fe, creyendo que si la duda o la barrera de la incredulidad en alguna área de tu vida se había levantado, creemos, amén, que en esta mañana toda barrera de incredulidad es destruida, toda duda es disipada. Tú tienes el testimonio de Cristo, tienes el testimonio del Espíritu, y en esta mañana yo creo que el Espíritu Santo a cada persona trae una convicción poderosa de la realidad de Cristo en tu vida. Amén. Tú eres de los que creen, aunque no hayan visto. Pero aunque no has visto, tienes el testimonio en ti, tienes la certeza en ti. Aleluya. Y eso nadie te lo quita. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar para en esta mañana culminar. Y si tú eres de los que creen en esta mañana, prepárate para recibir, amén, de parte de Dios lo que tú necesitas. Señor, en esta mañana hemos compartido esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por las personas que han escuchado la misma. Yo creo que en esta mañana toda duda, toda incredulidad es disipada, Señor. Que tú traes convicción y certeza en el corazón. Y que aun si esta palabra pudiera llegar a alguien que está incrédulo, uno de esos Tomás de la vida que no creen ni siquiera la luz eléctrica, yo creo que esta palabra a través de tu Espíritu Santo hoy produce convicción. Mira tantas vidas, Señor, que andan en las tinieblas de la incredulidad. Mira tantas personas que hoy en día por causa de esa incredulidad pelean contra ti, Señor. Y a veces son las personas más infelices de la vida. Hoy, Jesús, yo te pido que te les presentes. Yo te pido que de sus ojos caigan las escamas de ceguera espiritual, Señor. Aleluya. Porque cuando Cristo, tú te revelas a las vidas, los argumentos se desaparecen, los argumentos huyen, Dios mío, ante tu realidad, ante tu presencia. Hoy fortalecemos nuestra fe en ti, Señor. Y hoy, Señor, seguimos caminando en ti, Señor. Como viendo al invisible, como dice la palabra. Declaramos que nuestra fe en esta mañana es más fuerte. Aleluya. Recibe el testimonio de Cristo en tu corazón. Recibe el testimonio del Espíritu en tu corazón. Recibe el testimonio de que Él está al control de todas las cosas, de que nada escapa a su conocimiento, a su presencia. Tú estás obrando, Jesús, tú estás operando. Aleluya. Amén. Tú estás haciendo milagros, Señor. Tú estás
en esta mañana, Señor, operando, amén, en cada vida, produciendo, Señor, algo maravilloso en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor, por hablarnos. Amén.